Hoy es 22 de agosto, que es una fecha importante para la historia política de la Argentina, muy importante, porque en este 22 de agosto de 2026 se están cumpliendo 75 años del renunciamiento histórico de Evita, aquel, aquella tarde en la cual Eva Perón expresó a millones de personas reunidas sobre la avenida 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires, en un acto organizado por la Confederación General de Trabajo, expresó que no tenía la voluntad para ser la candidata a vicepresidenta de la Nación junto a su esposo, el presidente Juan Domingo Perón. Voluntad que luego Evita ratificaría algunos días más tarde, pero que ya dejó claro en aquella jornada que se recuerda como la del renunciamiento histórico, hecho del que queda aquella frase: renuncio a los honores, pero no a la lucha. Hoy se cumplen 75 años de aquel episodio tan importante para la vida política argentina y también para la vida política del peronismo. Renuncio a los honores, pero no a la lucha. Qué frase, ¿no? Para tener en cuenta. También, por supuesto, el 22 de agosto se recuerda un hecho terrible, trágico, del cual hoy se cumplen 54 años, que es la masacre de Trelew. Cuando la Armada Argentina asesinó cobardemente a 16 militantes, guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo, de montoneros, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a los que tenía detenidos en la base del Almirante Sar de Trelew. Estos militantes habían escapado de la cárcel de Rawson, pero no habían podido alcanzar el avión que partió a Chile, llevando a los principales dirigentes de estas organizaciones. Dirigentes que, los que pudieron escapar del penal de Rawson, fueron recibidos en Chile, en el Chile de Salvador Allende, que les otorgó asilo político. Y como represalia, acaso, por el asilo político que recibieron estos principales dirigentes, comandantes, en Chile, en la Argentina, la Armada asesinó a quienes habían quedado detenidos en la Almirante Sar, en la base del Almirante Sar. 16 hombres y mujeres que fueron cobardemente fusilados. Otros 3 detenidos que sobrevivieron a esta masacre fueron luego detenidos desaparecidos durante la dictadura genocida del 76 al 83. Se recuerda a los mártires de Trelew, al hecho conocido como la masacre de Trelew, como acaso el prolegómeno, el primer paso hacia la instauración del terrorismo de Estado en la Argentina. Es una fecha importante, el 22 de agosto, que debe ser tenida en cuenta. Dedicaremos, bueno, humildemente, ¿no?, este comentario matutino a la memoria de Evita y a la memoria de estos compañeros y compañeras cobardemente asesinados hace 54 años en la base del Almirante Sar de Trelew. Y lo haremos también para que se entienda desde dónde, desde qué lugar estamos haciendo este comentario que hacemos en este tiempo de gatopardismos. Dicho esto,
¿Escucharon el discurso de anoche, de ayer a la tardecita, de Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario? Yo sé que no es fácil, entiendo que a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas ya les importa poco las taradeces que tenga Milei para decir 1, 2 veces por semana, 3 veces por mes, en los ámbitos en los que se presenta, la Bolsa de Comercio de Rosario, el American Council, et al. Pero es necesario también escuchar a quien detenta la primera magistratura, el presidente de la Nación, para tratar de entender, de comprender mejor qué es lo que sucede. ¿Cómo puede ser que estemos en la situación en la que estamos? Y realmente, si uno hace el esfuerzo para fumarse un discurso, una charla, una masterclass de Milei en cualquiera de estos ámbitos, puede entender mejor por qué estamos como estamos. Milei aparece como una persona que no tiene claro el lugar en el que está, las responsabilidades que detenta, el público ante el cual se expresa. Porque si bien, por supuesto, los ámbitos en los que Milei discursea, charlatanea, no son ámbitos populares, no habla en un sindicato, no habla en la CGT, no le habla al pueblo, siempre son los ámbitos de su público, de su gente, ¿no? American Council, la Bolsa de Comercio de Rosario, pero aún así, Milei no sabe dónde está. Bueno, empezó saludando, agradeciendo a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por la invitación, estaba en Rosario. Y luego salió con un discurso, con su forma de ver, con su posición respecto de esta cuestión de que, bueno, los argentinos y las argentinas estamos todos y todas endeudados y endeudadas con la tarjeta de crédito, con entidades no bancarias, como Mercado Pago, con prestamistas privados de todo tipo. Y uno dice, o trata, intento yo ponerme en el lugar, que no me resulta fácil tampoco, de un integrante de la Bolsa de Comercio de Rosario, un productor agropecuario de Santa Fe, un exportador de granos, un transportista fluvial que integra la Bolsa de Comercio de Rosario y está ahí escuchando al presidente de la Nación hablar de cualquier otra cosa, hablarle más de 1 hora y no hacer ninguna mención al negocio de las personas que están ahí, a la actividad de las personas que están ahí, sino sencillamente hablar de lo que a él le parece. Ponerse a disertar. Es el presidente de la Nación. Durante más de 1 hora en defensa de la usura, en la abierta defensa de la usura, en un discurso confuso, difícil de entender, defender a la usura, atribuírsela al pueblo judío como defensa, decir que los argentinos estamos endeudados y endeudadas porque compramos televisores para ver el Mundial. Una tomada de pelo a la que ya, bueno, claro, dicen, bueno, pero me podrían decir y yo lo entiendo. Bueno, Terry, escúchame, hace 3 años que estamos escuchando estas cosas. Ya deberíamos estar acostumbrados, no debería sorprendernos escuchar semejante cantidad de locuras. Un discurso propio de una persona que no está en sus cabales.
Sin embargo, ahí está, diciéndonos que la usura está bien, que si nos endeudamos, que nos jodamos por comprar televisores para el Mundial. Y otras cosas peores. Y otras cosas peores. Porque, claro, uno no lo toma en serio. Pero además Milei, en el mismo discurso, te dice que el expresidente Alberto Fernández es responsable de 100.000 muertes por regular el precio de los barbijos. Te dice que a la Argentina están entrando terroristas disfrazados de profesores universitarios o de investigadores o de estudiantes. El 17 de agosto, en el aniversario de la muerte de San Martín, salió diciendo, bueno, que había que combatir al enemigo externo y al externo, al enemigo interno. ¿Quién es el enemigo interno para Milei? Los profesores universitarios, los trabajadores estatales. Y es entonces cuando uno dice, bueno, este tipo que se permite todo tipo de insultos, de amenazas, de provocaciones, además está diciendo cuestiones que son verdaderamente peligrosas y que además se corresponden con su acción de gobierno, su gobierno represor. En la última movilización que se realizó contra la ley de tierras al Congreso, hubo 1.500 personas heridas por la represión policial. Y tenemos que escuchar a un presidente que dice que la oposición política de la Argentina son el mal. El mal. ¿De qué estamos hablando? ¿Que todos los problemas sube el riesgo país? Ah, no, es la oposición, son los cucas. Un tipo que habla de que le quisieron hacer un golpe de Estado. ¿Y dónde está la denuncia respecto del supuesto golpe de Estado que sufrió él? Que vive en otra dimensión. Una persona que uno supone que debe recibir contención psicológica, espiritual, emocional, que debe estar contenido. El discurso de ayer no es una excepción. Es la continuidad de toda la serie de barbaridades que viene diciendo este sujeto, pero que ahora se agravan. Se agravan por la propia debilidad del gobierno de Milei, que está muy abajo en las encuestas, porque la imagen del presidente da muy mal, porque aunque él se piense que acá estamos todos de joda, la situación económica y social es cada vez más grave. Y no estamos de joda. Está equivocado Milei. Está sumamente equivocado. Es necesario terminar con este ciclo. Cualquier persona que tenga un mínimo de conciencia social, de política, y escuche a Milei, como me tomé el trabajo de escucharlo yo anoche en la Bolsa de Comercio de Rosario, se da cuenta de que esto no va más. Burlándose de los argentinos y de las argentinas, amenazando, haciéndose el mesiánico, diciendo que Argentina fue un país decadente 100 años hasta que llegó él. Hay que terminar con esto. Basta de fingir demencia. Porque si no parece que en vez de ser él el loco, somos nosotros los locos. Que damos por cierto y por bueno un discurso de estas características. Y para sacarnos de encima a Milei hay que empezar por Luján. Aquí estamos nosotros. Esto, bueno, hay que hacerlo de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, ¿no? Como se decía en una época, de la periferia al centro. Desde cada lugar ir construyendo la salida de este personaje y de sus mandantes.
porque no es solo que está loco, sino que además, bueno, sus políticas son terriblemente regresivas para el pueblo argentino, dañinas para el pueblo argentino. Y hay que empezar a hacerlo desde Luján. Y el primer paso para hacer eso, y esto hay que hacerlo rápido, porque se va el año y después va a ser difícil, hay que conseguir la reelección de los intendentes. Los lujanenses, las lujanenses, tenemos que tener la posibilidad de reelegir a Voto. Que no va a ser fácil tampoco, aunque Voto sea candidato, Voto, si va a ser candidato, tampoco tiene la elección ganada en 2027. No es que sea tan sencillo. Pero si además Voto no puede ser candidato, es una complicación adicional para el campo popular, local, que debe reorganizarse. Que debe reorganizarse para ganar en Luján y para desde Luján hacer también el aporte necesario para ganar en la Argentina. Y para que eso sea posible, por supuesto, claro, es necesario la construcción de la herramienta político-electoral para ese fin, pero también es necesaria la rebeldía que nos legó Eva Perón hoy a 75 años del Renacimiento histórico y que nos legaron también los compañeros caídos en la base Almirante Sar de Trelew un 22 de agosto de 1972.